Hola, soy Miriam y tal y como os dije la semana anterior, creo que fue la semana pasada o la anterior, no me acuerdo bien, esta es la versión niño del álbum que os mostré en versión niña con la colección Scandi Baby Boy de Fábrica de Coru. Y bueno, esta es la portada, he puesto tela en la portada y papel en el lomo y he decorado con algunos restos de los papeles de la colección. Aquí la intención es poner una foto y aquí tenemos el tag, la tarjeta que va dentro del bolsillo. A ver que se entre esto, ahí. Luego en esta página pues lo mismo, un bolsillo y aquí podemos poner una foto. Aquí he sujetado con este pasador y tengo esto para poner fotos. Aquí hay un bolsillo. Y aquí también un bolsillo. Y como siempre en cada página he puesto las etiquetitas porque es un álbum para 12 meses, el primer mes, el segundo, tercero y así consecutivamente. En la siguiente página tenemos estos. O sea, capacidad para fotos tiene y va con imanes. Aquí también es para poner una foto que va sujeto entre estas dos esquineras. Ups. Ahí. Se supone que ya cuando se ponga la foto pues ya irá pegado definitivamente. Y esto es para el quinto mes. En la siguiente tenemos nuevamente esta estructura que también va sujeto con imanes. Aquí también tiene estas solapas y decorado con una shaker que también es un precortado ya de Fábrica de Coru. Tiene variedad de diseños, ya os lo mostré en el haul, pero bueno, lo del haul fue una pequeña muestra. Tiene muchísimos más, hay muchos más diseños en la web. Aquí otra vez el pasador y también son bolsillos a los que me he olvidado de ponerle las tarjetas. Luego aquí tenemos esta solapa. La estructura ya veis que se repite y va sujeto con este origami wallet. Y aquí tiene un bolsillo. Ya vamos en el 9º mes. La otra parte, aquí se puede poner una foto grande. Y bueno, aquí también tiene para poner las etiquetas de la colección. Esto va suelto, ¿veis? Lo que pasa es que está imantado y se sujeta ahí. Para el 11º mes es un bolsillo simple y está decorado con una de las tarjetitas de la colección y un poquito de volumen para poner ahí unas lentejuelas y cositas. Y la última, igual que la primera, pues tiene aquí un volumen para poner una foto aquí y que el marco queda un poco por encima. Y esto es un bolsillo donde va una tarjeta. Aquí en las guardas podría poner bolsillos, lo he dejado así tal cual, simple. Y ya está. Este es el álbum terminado. Ahora, si queréis ver el paso a paso, pues continuad con el vídeo. Bueno, vamos a empezar con la estructura principal. Para la estructura principal necesitamos 3 rectángulos de cartulina de las dimensiones que os dejo aquí en pantalla, son las dimensiones exactas. Pero yo lo que voy a hacer es, ya que tengo las cartulinas cortadas en DIN A3, voy a marcar las líneas de doblez que corresponden, voy a hacer los dobleces y posteriormente recortaré el excedente. A mí me resulta más fácil, pero como prefiráis vosotros. Si preferís tener los rectángulos exactos ya precortados y solamente luego marcar la línea de dobleces, pues perfecto. Y si preferís hacerlo como yo, pues también perfecto. Bueno, vamos a empezar con el primer rectángulo. Voy a marcar una línea de doblez perpendicular al lado más largo a 7,5 pulgadas, la siguiente a 8 pulgadas. Luego giro la cartulina y marco una línea de doblez a 7 pulgadas. Entonces esta primera hoja tiene un lomo de un ancho de media pulgada. Para la siguiente hoja vamos a marcar una línea de doblez a 7,5 pulgadas. Siempre la primera línea de doblez es a 7,5 pulgadas.
y la siguiente a 8,5. En este caso el lomo va a ser de un ancho de 1 pulgada y la altura es siempre la misma, 7 pulgadas para todas las hojas del álbum. La siguiente hoja, una línea de doblez a 7,5 pulgadas, la siguiente a 9 pulgadas, o sea que el lomo tiene un ancho de 1,5 pulgadas y el alto 7 pulgadas. Y finalmente este pequeño rectángulo de 7 por 7 pulgadas, que es el que va a abrazar todas las hojas, y vamos a marcarle una línea de doblez a 2,5 pulgadas y la siguiente a 4,5 pulgadas. Vale, ahora vamos a coger la primera hoja, la que tiene el lomo más ancho, es decir, la que tiene el lomo de 1,5 pulgadas, y aquí abajo vamos a hacer un corte en esta zona, de modo que esto me va a servir de pestañas, porque esta hoja es la única que lleva bolsillos. Pliego por donde he marcado las líneas de doblez y ya tenemos la primera hoja casi lista. Lo que sí que haremos luego es completar, hacer una pestaña adicional para cada uno de los lados que falta. En las hojas restantes, la diferencia con esta primera que acabamos de hacer es que no lleva bolsillos, solamente las solapas. Por tanto, lo que haré es cortar este rectángulo de aquí abajo que me sobra. Una vez hechos todos los dobleces, vamos poniendo las hojas en su sitio, una dentro de otra, y así queda el cuadernillo, el álbum ya premontado. Lo que voy a hacer ahora, porque olvidé hacerlo antes cuando marcaba las líneas de doblez, es marcar el punto medio tanto arriba y abajo de cada uno de los lomos. Resulta muy fácil alineando las líneas de doblez con la tabla esta y marcar con un lápiz el punto medio. Bueno, pues lo siguiente es pegar cada uno de los lomos entre sí. Aquí es muy importante intentar no pasarnos con la cantidad de pegamento, porque si ponemos en exceso, pues corremos el riesgo de que se salga por los bordes y ensucie el proyecto. Y no hay nada más feo que un proyecto sucio. Sucio y mal acabado, malo. Cuando utilizamos pegamento líquido, la cartulina obviamente o el papel se dilata y tiende a ondearse, pero no os preocupéis porque luego en el momento que ya está seco, cuando se seca, esto desaparece. Lo que sí, extender bien el pegamento, utilizar la plegadera o un pañito limpio del centro hacia afuera siempre, para sacar las burbujas de aire que se puedan formar y evitar que el papel se ondule. Han pasado varias horas desde que apliqué el pegamento, ahora ya está seco y lo que voy a hacer ahora es emparejar las hojas. Todas las hojas tienen que medir 7,5 pulgadas de ancho, por tanto voy a hacerme unas marquitas con el lápiz en las hojas que son más grandes y luego recortaré el exceso. Hasta aquí ya tenemos la estructura principal del álbum hecha. Ahora vamos con las estructuras interiores. Voy a empezar por esta que es la más sencilla y que va en la primera página y en la última página. Para esta estructura, que en realidad es un bolsillo, necesito dos rectángulos de cartulina de 6,3/4 pulgadas de ancho por 5,3/8 pulgadas de alto. Y a 3 de los lados le voy a marcar líneas de doblez, de modo que se formen unas pestañitas de 3/8 de pulgada. Corto estas esquinitas en cada uno de los rectángulos para darle forma a la pestaña y luego pliego por donde he marcado las líneas de doblez. Y ya tengo los dos bolsillos que voy a necesitar para estas hojas, la primera y la última. Yo lo estoy haciendo con la cartulina de color lisa, que es la base de la estructura, porque luego decoraré.
pero ya depende de cada uno, de los gustos de cada uno, y también podéis hacerlo directamente con el papel decorado. Siguiente estructura. De esta estructura vamos a necesitar 3 unidades, o sea, vamos a necesitar 3 rectángulos de 9 pulgadas de ancho por 6 3/4 pulgadas de alto. Y perpendicular al lado más grande, o sea, el de 9 pulgadas, vamos a marcar una línea de doblez a 4,5 pulgadas. Plegamos por donde hemos marcado esa línea de doblez y luego aparte vamos a necesitar una pestañita de 9 pulgadas de ancho que pegaremos al reverso de la estructura justo en el borde superior, o sea, en el borde donde hemos marcado el doblez. Y listo, es una estructura muy sencillita que luego decoraremos. Aquí abajo voy a troquelar las esquinas con la Corner Jumper, la modelo Scallop, que por cierto a mí me corta fatal. ¿A vosotros os pasa también? Sé que tengo que afilarla con una lija o con algún papel metálico, pero no sé yo si voy a obtener algún resultado favorable. Pues ya me vino así desde que la compré. No sé si es defecto de fábrica, pero bueno, voy a intentar afilarla a ver si me va mejor. Si alguno de vosotros también os pasa, decidme cómo afiláis la cuchilla. Dejadme en los comentarios, por favor. Gracias. Vale, pues ya está esta estructura. La he repetido 2 veces más, por lo tanto ya tenemos las 3 unidades de este tipo de estructura. Vamos a por la siguiente estructura. Para esta he cortado un rectángulo de 13 3/4 de pulgada de ancho por 9 pulgadas de alto. Os dejo un esquema aquí, un gráfico para que os orientéis mejor con lo que estoy haciendo. Pliego de esta manera y luego aplico pegamento en estas zonas para formar el bolsillo. Voy a repetir esta operación una vez más con el otro rectángulo para tener las 2 estructuras terminadas. Siguiente estructura. Esta estructura es la del Origami Wallet, que ya me habéis visto hacer un proyecto anteriormente con este tipo de estructura. Os dejo el enlace al vídeo al que me refiero en la caja de información y aquí arriba en la i. Bueno, para esta estructura necesitáis un rectángulo de cartulina de 16 pulgadas de ancho por 11 pulgadas 3/8. Y luego, siguiendo el esquema, únicamente tenemos que hacer los recortes y los dobleces por las líneas que hemos marcado. Os pongo aquí más o menos una idea de cómo se hace en cámara rápida, pero ya sabéis que podéis ver el paso a paso en detalle en el vídeo que os he mencionado anteriormente. Para la decoración voy a utilizar los papeles de la colección Scandi Baby Boy de fábrica de Koru. Tengo aquí los 2 formatos en 12 por 12 pulgadas y el de 8 por 8 pulgadas. Para esta primera hoja voy a utilizar esta primera estructura que hicimos, la más sencilla, que irá pegada sobre este papel decorado. Antes de pegar el bolsillo le voy a hacer una muesca aquí arriba con una troqueladora de círculos. Y luego ya pongo pegamento en las 3 pestañas y pego el bolsillo a la hoja decorada. El marco le voy a poner goma espuma adhesiva por el reverso en todo el contorno para que adquiera cierto volumen, de modo que más adelante cuando se pegue la foto el marco sobresalga un poco por encima. Es decir, la foto queda en un nivel inferior al del marco. Vamos con la siguiente página. En esta siguiente página tenemos aquí la solapa a la que le habíamos dejado esta pestaña y la voy a recortar un poco porque es muy grande. Y para este otro lado al que le faltaba la pestaña, pues me he hecho una pestaña con una franjita de cartulina del mismo color
Y listo, ya tenemos el bolsillo preparado. Pero antes de pegarlo, lo que voy a hacer es decorar la estructura base. He cortado una franja de papel decorado que cubra este espacio. Luego ya puedo pegar el bolsillo y luego decoraré con este otro papel el bolsillo. Para la siguiente página, esta página de la derecha, voy a utilizar esta estructura, la estructura 2. La decoraré con este papel. Haré unas muescas con la troqueladora de círculos, tanto al papel decorado como a la estructura. Y luego pondré pegamento a estas pestañas y al lado derecho de la estructura para pegarlo sobre el álbum. Antes de pegar la estructura al álbum, pondré este papel decorado para decorar esta parte de la estructura base y que no se vea la cartulina gris. Y aquí abajo voy a poner esta, no sé cómo se llama, esta cosita para que sujete la estructura de la derecha y en el momento de pasar las páginas pues no se abra, no se mueva. A esto me refiero, queda así. Siguiente página. En esta siguiente página voy a utilizar la tercera estructura interior, que es esta. Y le voy a poner imanes para evitar que en el momento de pasar las hojas se levante o se descoloque. Entonces pongo un cachito de cinta de doble cara aquí en el centro, le pego un imán y ahora sí ya puedo pegar encima el papel decorado. Ahora, para decorar esta zona de la estructura del álbum he cortado este papel y a este va a ir sujeto la estructura. Por tanto, por el reverso del papel decorado he puesto cinta de doble cara en el borde superior. Se puede poner pegamento, cualquier tipo de pegamento, y allí pego la pestaña de la estructura. Hecho esto, suelto otro imán por aquí, por cualquier parte, y donde se adhiera es que ha hecho contacto con el imán del lado opuesto y ya puedo poner pegamento a toda la hoja para pegarlo a la estructura. Y queda así. La página del lado derecho es una decoración simple porque la intención es poner una foto grande. Y pasamos a la siguiente. En estas páginas he utilizado la misma estructura interior, esta de las solapas, así que el procedimiento ya lo sabéis. Y para la decoración de la página derecha, como voy a poner aquí esta tarjetita de Sweet Dreams, de Dulces Sueños, voy a complementar con esta estructura de shaker de fábrica de Koru en forma de luna. Como veis, ya vienen todos los elementos necesarios para hacer una shaker. Para la base voy a poner una cartulina de color verde menta, así que me he trazado el contorno de la luna utilizando como plantilla la estructura de la shaker. Entonces ahora sí ya puedo montar la shaker, ya tengo todos los elementos para montarla. Le pongo pegamento a este primer nivel de la estructura, lo pego al acetato, luego pego este otro elemento que es la parte que le da volumen. Y una vez que tengo estos tres elementos pegados, le pongo peso encima y lo dejo secar. Ahora que ya está bien seco el pegamento, ya puedo poner los elementos que van ahí dentro de la shaker. Lentejuelas, estrellitas, bueno, lo que queráis. Y ya finalmente pongo pegamento en el contorno para poder pegar la cartulina que será el fondo de la shaker. Pongo peso por encima y dejo secar el pegamento. Una vez seco, irá pegado aquí. Ya lo último que me queda es esta estructura, la del origami wallet, que la voy a colocar aquí. Y para que se sujete, lo que he hecho es ponerle unos imanes en estas zonas. Entonces ya solamente queda decorar el origami wallet, ponerle papel decorado y ya está. Así de sencilla esta estructura. Y bueno, estas dos siguientes páginas no requieren mayor explicación porque es un bolsillo en la página del lado derecho como el que ya os mostré al inicio de la decoración, y aquí al lado izquierdo esta hoja de papel decorado. Bueno, pues llegados a este punto no me queda otra cosa más que despedirme, daros las gracias por haber visto el vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, compartidlo por favor, no olvidéis comentarme cosas, no olvidéis suscribiros al canal quienes aún no lo hayáis hecho. Me imagino que os habréis dado cuenta que falta la encuadernación, pero es que ya el vídeo se hacía muy largo y tampoco es plan aburriros. La encuadernación os la mostraré en la próxima ocasión.
porque además utilizo una técnica que yo creo que ya os he mostrado, pero esta vez me entretengo un poquito más en el detalle y creo que va a ser interesante para muchos. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.